Que para nosotros es muy importante tenerlo en el Congreso Productivo Bonaerense porque es un panel con un enfoque federal y con una perspectiva desde el punto de vista fiscal, pero que involucra a la cuestión federal y al desarrollo productivo nacional y que desde una provincia como la provincia de Buenos Aires se piense de manera federal, solidaria, y el sistema fiscal y el sistema recaudatorio vinculado al sistema productivo, es algo que permanentemente nos baja el gobernador como línea para desarrollar todas nuestras políticas y por eso hoy estamos acá en Mar del Plata, en el contexto de este congreso, con la posibilidad de tener esta charla que para mí es un orgullo poder estar moderando, y que tiene como participantes y voy a pasar a resumir el CV de cada uno, Cristian Girard, que es economista, director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ARBA, y desde diciembre de 2019, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, donde también es docente y tiene una maestría en Economía Política por Flaxo, ¿no? Entonces, Cristian es el recaudador de la provincia de Buenos Aires, dicho en pocas palabras. Después, Pedro Ernesto Monferran Marchetti, ingeniero agromensor y actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Catamarca, designado en enero de 2023, ¿no? 22. Designado en enero de 2022. Bueno, antes ocupó cargos en la Administración Pública Provincial y Municipal, secretario de Planificación en el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de Catamarca y director de Catastro en Arca y de Catastro en la Municipalidad de la Capital. Gracias, Pedro, por acompañarnos. A Cristian no lo aplaudimos, ¿no? Bueno, un aplauso para Cristian. Como lo tenemos todos los días, no se olvida, pero hay que reconocerle algo. Bueno, gracias Pedro, de verdad, por acompañarnos. Y después, Juan Manuel Álvarez Echagüe, abogado de la UBA, doctor en Derecho por la Universidad del Salvador y especialista en Derecho Tributario con un posgrado en la Universidad Internacional de Andalucía, miembro del Poder Judicial, fue miembro del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, profesor de posgrado en diferentes universidades y básicamente nos va a aportar una mirada académica y profesional respecto al derecho tributario. Entonces, ¿cuál es la idea? Gracias Pedro también por sumarte al panel. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Básicamente lo que planteaba en la presentación, tener una charla distendida, pero lo más profunda posible también respecto a cuestiones que hoy son centrales para el desarrollo de la Argentina y de las provincias que componen el país. Y al panel le pusimos federalismo fiscal versus competencia interprovincial en la Argentina libertaria, ¿no? Y ya el título enmarca lo que entendemos que hoy es el debate respecto a el federalismo fiscal, la política fiscal y sobre todo el aspecto recaudatorio o de generación de ingresos para los fiscos provinciales, que tiene que ver con esta disyuntiva que se plantea entre una visión federal, solidaria, cooperativa, entre las provincias y un estímulo, incentivo y casi extorsión por parte del gobierno nacional para que las provincias compitan y se maten entre sí, para captar actividades económicas, para tironearle lo que puedan a la provincia al lado, es decir, una visión que ni siquiera es unitaria, ya es de desmembrar el país y que cada provincia quede librada a su suerte, ¿no? Desligándose la responsabilidad que tiene el Estado Nacional de coordinar un federalismo fiscal que, lo vamos a charlar acá, tiene décadas de imperfecciones, de distorsiones, de insatisfacciones, o sea, no hay ningún especialista en federalismo fiscal o en cuestiones tributarias
que esté contento con el actual régimen. Espero que ninguno me contradiga, o espero que alguno me contradiga, así podemos dar el debate. Pero creo que hay casi un consenso unánime respecto a las deficiencias del sistema, pero seguro que la solución no es romper todo y dejar que cada uno haga lo que pueda, sino pensar una nueva estructura fiscal federal que favorezca el desarrollo de la Argentina, de cada una de sus regiones y sobre todo en un país tan heterogéneo y desigual que promueva una mayor equidad a nivel territorial. Entonces, el disparador, digamos, para las intervenciones, y obviamente es lo más libre posible, es justamente cuál es la relación que existe entre la presión fiscal y la competitividad, ¿no? Presión fiscal es, como se llama, a cuánto representan los impuestos, las tasas o los aportes que tiene que hacer el privado al Estado respecto a la masa general de ingresos o de producción, ¿no? Ya la palabra presión viene con una carga, una connotación negativa, ¿no? Presión ya es, me estás asfixiando. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con básicamente un cociente que es cuánto recaudo respecto a cuánto actividad económica hay? ¿Y cómo se vincula eso con la competitividad de la economía? ¿Cuánto pueden hacer las provincias? ¿Qué deberían hacer? ¿Cómo está la situación? Todos ustedes. Arrancamos con Cristian, ¿sí? Dale. Bueno, muchas gracias a Augusto y a todo el equipo de producción por la organización, por la invitación y por el espacio para charlar sobre estos temas. Gracias a todo el equipo de ARBA que está acá, que bueno, ahora voy a hablar de lo que venimos haciendo en estos años, en la línea de lo que plantea Augusto, y sobre todo muchas gracias a Juan Manuel y a Pedro por participar de este Congreso Productivo, que es el tercer año que se organiza, que es fundamental para nosotros, con una mirada federal hacia adentro de la provincia de Buenos Aires, pero ahora también hacia el resto del país. La verdad que esperemos que sea una charla fructífera y que los temas que toquemos sean de interés también para la agenda productiva, para la agenda de desarrollo productivo de la provincia de Buenos Aires. Yo ahí, tomando el planteo que hace Augusto, como siempre comento, ¿no? Mi primer acercamiento académico a las cuestiones de finanzas públicas fue con Augusto como docente. Augusto era el profesor de finanzas públicas. Y puedo decirles que desde siempre, porque el grupo, el SENDA, digamos, el grupo de la facultad del que formaba parte Augusto, una camada de docentes jóvenes que traían ideas nuevas, ideas críticas respecto de los planes tradicionales neoclásicos y en las que muchos de nosotros nos formamos, siempre tuvieron un foco muy potente puesto en la cuestión productiva, en el desarrollo productivo, en la industrialización y en cómo eso redunda en definitiva en una mejora en las condiciones de vida. Entonces, desde siempre la preocupación por la cuestión de las finanzas públicas, del rol del Estado, de la política fiscal estuvo para mí, por lo menos desde que me formé en la cuestión en la facultad, vinculada con lo productivo. Y tuvimos la suerte, el privilegio de poder poner en práctica esos conocimientos en la provincia de Buenos Aires en particular, desde el año 2019, donde desde el primer día nosotros trabajamos coordinadamente, los equipos de Augusto y los equipos de ARBA, para atender la primera emergencia que tuvimos. Nosotros, parece que pasó mucho tiempo, pero son 5 años, 6, donde lo primero que tuvimos que hacer era abordar una emergencia productiva y pyme en particular en la provincia de Buenos Aires, en un contexto que era completamente distinto respecto del rol del Estado y de la cuestión tributaria, para hablar de competitividad y de producción. Veníamos de los 4 años de destrucción, de industricidio del macrismo, de desindustrialización acelerada, pero no teníamos enfrente una retórica antiestado como tenemos hoy, y sin embargo nosotros tomamos una agenda de gestión vinculada con atender las problemáticas que derivan de la administración tributaria en términos de carga fiscal y en particular para el sector productivo y el entramado pyme de la provincia de Buenos Aires. Entonces desarrollamos muchísimas políticas orientadas a perfeccionar, a mejorar la manera en que se recauda en la provincia de Buenos Aires, en particular ingresos brutos, ya que vamos a hablar de cuestiones productivas, aunque no es
no es el único impuesto, pero de alguna manera anticipándonos a lo que es la discusión que tenemos hoy en día en Argentina, donde, como bien decía Augusto, la propuesta del gobierno nacional es mátense entre ustedes, compitan, y el que ponga impuestos más bajos va a ser el que atraiga más inversiones, y en definitiva eso se va a traducir en un aumento de las inversiones, de la producción, del empleo y de los salarios en esa provincia, en esa jurisdicción, y de ahí un aumento en el bienestar, en el nivel de vida de los coprovincianos, digamos, ¿no? La gente que vive en esos territorios. Y ese es el disparador de la pregunta de Augusto, ¿no? ¿Cuál es la relación entre presión fiscal y las inversiones? La verdad, nosotros, bueno, hoy elegimos no exponer gráficos porque la idea es que sea una charla amena, pero la verdad es que hicimos lo que hacemos los economistas, ¿no? Vimos series y buscamos correlaciones, y yo le pedí al equipo que hiciera un análisis de correlación entre la presión fiscal en la provincia de Buenos Aires y la inversión. La verdad que en estos años hemos bajado la alícuota efectiva en la provincia de Buenos Aires. No es nuestra bandera decir que hay que bajar los impuestos, pero sin embargo trabajamos para bajar la carga tributaria y distribuirla mejor, que la carga recaiga más sobre aquellos contribuyentes de mayor capacidad contributiva, empresas más grandes, aquellos grandes patrimonios de la provincia de Buenos Aires, y bajarle la presión fiscal, el costo de cumplimiento tributario a las pymes y a los pequeños y microempresarios, fundamentalmente los monotributistas. ¿Qué hicimos? Voy a decirlo muy simple. El primer paso que dimos fue identificar el gran problema que había en la provincia de Buenos Aires, que era la presión de los regímenes de recaudación anticipada de ingresos brutos. Eso supongo que todos más o menos lo manejarán, pero básicamente ingresos brutos es un impuesto que se cobra sobre las ventas realizadas, pero se recauda a través de regímenes de recaudación que van captando de manera anticipada el pago de ese impuesto. Por ejemplo, a través de las transferencias bancarias. Una empresa recibe una transferencia bancaria, en esa transferencia bancaria hay una deducción a cuenta del pago de ingresos brutos. Por ejemplo, los regímenes generales de percepciones, cuando uno le compra a un proveedor, el proveedor dice, bueno, vos esto después lo vas a vender con un agregado de valor, así que vas a pagar ingresos brutos, te adelanto una percepción a cuenta de ese impuesto que vas a pagar, o bien el régimen general de retenciones, cuando directamente el vendedor le retiene la parte de ingresos brutos al comprador, a la contraparte, directamente a cuenta de la operación de venta que va a hacer ese contribuyente. Y hay otros regímenes como tarjetas de crédito, bueno, hay una serie de regímenes que lo que hacen es tratar de cobrar por adelantado ese impuesto a las ventas. Es un impuesto a las ventas que el consenso generalizado que hay es que es un impuesto complejo, porque es plurifásico, se cobra en todas las fases del proceso productivo, porque se va acumulando en cascada, es decir, se transfiere el costo al siguiente eslabón de la cadena, y porque eso genera distorsiones. Nosotros con eso tenemos por lo menos una reflexión crítica que hacer, que es que tenemos que ponernos de acuerdo en si se trata de un impuesto al consumo, como dicen una parte de quienes hacen la crítica a este impuesto, si es un impuesto al consumo que finalmente se traslada y lo paga el consumidor, o si en cambio es un impuesto que es distorsivo per se. ¿Por qué? Porque como es plurifásico y se acumula en cascada, va cambiando los precios relativos a lo largo de la cadena de valor. Creo que esa es una reflexión que hay que tener respecto de si es malo o bueno el impuesto, porque para tomar una decisión de cómo solucionar los problemas de ese impuesto hay que tomar partido por una de las dos visiones. No se puede convalidar las dos lecturas. O es un impuesto al consumo que se va trasladando y lo paga finalmente el consumidor, y por lo tanto en el medio per se ese impuesto no genera necesariamente una distorsión en términos de carga fiscal, o por el contrario sí es un impuesto que se va acumulando en cascada y que genera distorsiones. Nosotros lo que creemos, tenemos una visión híbrida, que es que el problema se da con los regímenes de recaudación. Los regímenes de recaudación sí generan distorsiones en la acumulación del pago anticipado de ese impuesto, y eso va aumentando el costo financiero de cumplimiento del sector privado, y ese aumento del costo financiero es más capital de trabajo para poner en movimiento el mismo valor de riqueza producido en un periodo de tiempo. Entonces, efectivamente tiene un sesgo que puede ser antiproductivo si uno no lo administra bien. ¿Qué hicimos nosotros? Básicamente, mejorar los regímenes de recaudación, bajar la presión de esos regímenes, y eso se puede medir de una manera muy concreta, que es cuántos saldos a favor hay acumulados
en las arcas provinciales, que en realidad son pagos anticipados de los contribuyentes que no logran absorber. Cuando llegamos había 3 meses de saldos a favor acumulados, estoy redondeando, hoy estamos en 0,9, es decir, 2 meses y un poquito menos, llegamos a 3 meses y medio en el pico de saldos a favor acumulados. ¿Por qué? Porque tomamos una decisión de recaudar con saldos a pagar, el 20-25% de la recaudación proviene de ahí, es el principal mecanismo de recaudación de la provincia. Cuando llegamos, el principal canal era el régimen de retenciones bancarias, que era el CIRCREP. El más distorsivo de todo porque está muy lejos de la venta. Entonces, ahí nosotros trabajamos en reducirle la carga al sector privado, entendiendo que puede haber distorsiones que deriven de que se trata de un impuesto a las ventas, que se va trasladando en la cadena, pero que además si le metés la distorsión del costo financiero puede llegar a ser un combo explosivo. Y dicho esto, ayer anunció Mercado Libre, habrán escuchado, que dice que está en contra de ingresos brutos, que hay que eliminarlo, que instala la planta o un hub de distribución, en una oficina grande de Mercado Libre en el partido 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires, con lo cual eso habla de que en realidad hay una administración tributaria, desde mi punto de vista, en la provincia de Buenos Aires, que se ha saneado mucho en los últimos años, y de hecho hoy no estamos en el ojo de la tormenta, creo yo, por haber encarado este proceso de trabajo en el año 2019-2020 y no enfrentar hoy la problemática de un gobierno nacional que ataca ingresos brutos y que demoniza ingresos brutos a partir de la forma en que se recauda. Así que ahí nosotros en ese sentido, ¿qué vemos? Y con esto redondeo y sigo con el disparador. La provincia de Buenos Aires viene bajando la carga fiscal, viene mejorando, reduciendo el costo financiero de cumplimiento a las pymes, fundamentalmente al sector privado productivo. Generó una simplificación, una política de simplificación para más de 1 millón de contribuyentes con el régimen simplificado de ingresos brutos, donde 1 millón de contribuyentes están excluidos de los regímenes de recaudación, la política de simplificación más grande de los últimos años, y sin embargo la inversión pareciera responder a otras cuestiones, porque hoy estamos hace 2 años, ya 1 año y medio, transitando una crisis, producto de un ajuste y una reconfiguración de la economía con un sesgo antiproductivo, como vimos en la presentación de Augusto en la apertura de las jornadas, y sin embargo, por más que bajemos la presión y mejoremos los costos financieros de cumplimiento y simplifiquemos, la inversión no va para arriba. Evidentemente, si hablamos de presión fiscal, tenemos que hablar eventualmente de la presión fiscal global, que tiene que ver con el gobierno nacional, con las provincias y con los municipios. En esa carga fiscal la mayor parte se la lleva el gobierno nacional. En Argentina existen, me va a corregir Juan Manuel o Pedro, pero algo así como 9 grandes impuestos a nivel nacional vinculados con la actividad económica, o impuestos directos o indirectos, y provinciales está ingresos brutos y sellos. Y las tasas municipales es seguridad e higiene. Claramente esto es un sistema que ha ido cambiando en el tiempo y que ha concentrado las potestades tributarias, la competencia tributaria y la carga fiscal en el Estado Nacional, y eso luego deriva en otras dificultades que tienen que ver con la coparticipación, cuestiones que quizás no es el momento para debatir acá. Pero claramente si vamos a hablar de que la presión fiscal es el problema, tenemos entonces que enfocar bien qué está pasando con la mayor parte de esa carga fiscal que tiene que ver con las políticas del Estado Nacional, con las leyes nacionales, con el IVA, con las ganancias, con impuesto al cheque, con impuestos directos como la tasa de combustibles. Bueno, hay una serie de impuestos que tienen mucho más peso sobre el sector productivo que ingresos brutos o sellos, pero se demoniza ingresos brutos porque es un impuesto supuestamente distorsivo. Bueno, todo esto que hablamos antes. Finalmente, entonces, ¿qué es lo que han hecho los países que han transitado en la dirección de modificar este régimen de impuestos locales a las ventas para ir a un impuesto armonizado? En todos los casos, la historia muestra, la experiencia histórica muestra que el gobierno nacional ha financiado esa transición. ¿Sí? Vamos a eliminar ingresos brutos y vamos a crear unidad provincial. Bueno, tiene que haber necesariamente una compensación financiera del Estado Nacional a las provincias que adhieran a esa armonización para cubrir ese bache. Lo que está proponiendo hoy el gobierno nacional es, listo, eliminemos ingresos brutos, ustedes van a tener un agujero en las arcas provinciales, y si no pasan la motosierra, entonces van a tener una crisis financiera
y ustedes son los ineficientes, nosotros somos los que queremos llevar a Argentina por buen camino. Me parece que ahí está la discusión que hay que tener. Creo que hay que exigirle mucho más al gobierno nacional en esta discusión de cómo mejorar la estructura productiva y sobre todo, más allá de discutir la coparticipación, que es importante y fundamental, si vamos a ir en un camino de reforma tributaria donde vamos a plantear la eliminación de ingresos brutos, ¿qué piensa hacer el gobierno nacional para financiar esa transición? Muy bien, Cristian. Clarísimo. Clarísimo y tomo lo que dice Cristian, un par de cuestiones. En primer lugar, que él habló de ingresos brutos porque es efectivamente el impuesto atacado por gran parte de la literatura y también de la política, pero representa 3 de cada 4 pesos que recauda la provincia de Buenos Aires para financiar su sistema de gasto-inversión. Entonces, cualquier cosa que se haga con ingresos brutos es lo que dice Cristian. Bueno, bajo un punto de ingresos brutos se me desfinancia la provincia. Entonces, ¿cómo se compensa esa transición a un sistema que puede ser desde el punto de vista técnico más conveniente? Y el otro punto también que me marcaba Cristian, esta visión de que, bueno, cuanto más bajas los ingresos provinciales, más competitividad tenés, más empresas se radican, etcétera. Nosotros venimos de un ejemplo reciente que es la planta de GNL en Bahía Blanca, que ya había todo un trabajo realizado para que se radique ahí un emprendimiento, quizás el más importante de la historia argentina entre YPF y Petronas, y Milei empezó a decir que porque no adherís al RIGI, y porque no bajás impuestos provinciales y no sé qué, se iba a ir a Río Negro. ¿A dónde se fue? Al medio del mar, no hay proyecto. Entonces también muchas veces se distorsionan las discusiones y se cambia el eje cuando lo que estamos discutiendo es otra cosa. Pedro, para tomar el mismo disparador, ¿no? Bueno, la experiencia de Catamarca, que es una provincia que tiene una estructura productiva muy distinta a la provincia de Buenos Aires, pero que tiene problemáticas también muy comunes. Bueno, contanos cómo desde el punto de vista fiscal, competitividad, están encarando la cuestión. Muchas gracias. Gracias, Augusto. La verdad, un gusto estar aquí para mí, para la provincia, en realidad contar lo que vivimos nosotros desde el interior. Y gracias, Cristian, Juan Manuel, un gusto compartir con ustedes esta mesa y gracias a ustedes por tener el momento de poder explayarme un poco en lo que está haciendo Catamarca, en lo que es la política fiscal y al mismo tiempo me gustaría, antes de entrar en detalle, es como que nos imaginemos lo que es Catamarca en su esencia, porque si te pones a pensar, ya geográficamente tenemos un problema de competitividad, geográficamente. La ciudad se encuentra a 500 metros sobre el nivel del mar y hay pueblos que están en 1500, 2000 tranquilamente, algunos de 3000. Entonces, la verdad que la falta de conectividad, la falta de ferrocarriles, siendo una provincia por excelencia minera, el ferrocarril, la minería y el ferrocarril van de la mano y no la tenemos. La última vez que llegó un ferrocarril de pasajeros a Catamarca fue en 1977, no volvió. El único tramo que hay de ferrocarril bordea el este colindando con Santiago del Estero y solamente es un circuito de paso porque conecta Tucumán con Córdoba, no tenemos puerto multimodal de carga ni de transferencia. Es decir, en términos reales, hablemos de competitividad en Catamarca, se nos complica desde el punto de vista de inversión de infraestructura. A pesar de tener la ley de reparación histórica, Catamarca aportó en su momento para la constitución y la conformación del Estado Nacional, sin embargo, muchas infraestructuras no han llegado. Entonces, imaginémonos en ese contexto a ver qué hacemos nosotros a nivel fiscal ahora, cómo competimos, cómo podemos decirle a una empresa, venir, invertir en Catamarca para poder tener beneficios. La verdad que eso se complica y nosotros empezamos a ver que si nosotros no hacíamos eximíamos de ciertos impuestos a las empresas, dudosamente puedan venir a implementarse. Y ahí entramos en un proceso donde todas las empresas que se radican y cumplen con ciertos requisitos se eximen del pago de ingresos brutos, es decir, sacrificamos un poco lo que es la recaudación en sí mismo en pos de masa salarial, laboral. Justamente nuestra realidad económica es que el 60% del empleo registrado es del empleo público, es decir, nuestra realidad es muy compleja a la hora de poder hablar de generar equidad tributaria. Sin embargo, con estas políticas que les cuento,
hemos logrado, digamos, hacer que varias empresas se instalen, a pesar de nuestra falta de conectividad, de lo lejos que estamos de los puertos, tanto Rosario como el puerto de Buenos Aires. O sea, todo lo que sale de Catamarca es complejo. Tenemos Chile cerca y sin embargo no lo podemos tener operativo. Muchas conversaciones con aduana para poder hacer que este paso sea oficial y empecemos a tener un punto fronterísimo para poder competir con el mercado asiático. Y de repente empiezan a aparecer los problemas donde está la industria textil hoy bastante complicada, donde tenemos muchas empresas en ese rubro, donde hoy están pidiendo un poco de ayuda al gobierno para ver cómo encaran estas problemáticas que vienen una empresa de Asia y genera una competitividad muy compleja, donde no sé hasta dónde no lo vamos a poder seguir sosteniendo. Entonces, sin lugar a duda, nuestra provincia, los aportes nacionales son muy importantes para poder desarrollar nuestra actividad y poder generar competitividad. Y así todo, con diálogo y con conectividad interjurisdiccional, por así decirlo, para que las empresas puedan venir, hemos logrado acuerdos, por ejemplo, con la provincia de Salta, para lograr que lo que se produzca en zonas donde tenemos ciertos límites o confusión de límites o pretensiones diferentes, las empresas tengan seguridad jurídica, y el gobernador de Salta con el gobernador de Catamarca firmaron un acuerdo donde todas las empresas que desarrollen la actividad en esta zona de conflicto, de la base imponible que se cobre, el 50 va para uno, el 50 va para el otro. Entonces las empresas empiezan a tener seguridad jurídica. Creo que se construye mucho con el diálogo. Somos una provincia donde si no hablamos es muy difícil lograr algunos resultados. Inclusive buscamos siempre el aporte nacional para poder trabajar y construir políticas fiscales más sanas. De hecho, estoy viendo provincias que anuncian que bajan sus alícuotas del 5 al 4, del 4 al 3. Nosotros tenemos alícuotas del 3 en promedio desde el año 2023. Hemos legislado para que el año 23 tengamos alícuotas del 3% hace rato, porque sabíamos que la competitividad para nosotros, con los costos que tenemos en fletes, en transporte y demás, y lo que es el costo de vida en sí mismo, ¿con qué ganas podría venir una empresa a querer ser competitiva? Y sumado a ese, sin embargo, nos adherimos al RIGI. Es decir, estamos buscando siempre la vuelta para que, a pesar de que nuestra economía no logre un buen principio de recaudación, en lo que por ahí podemos esperar cuando ven una empresa y que eso dé más flujo de trabajo y más recaudación, en realidad nosotros preferimos lograr que la masa salarial también se vaya hacia el lugar privado. ¿Pero qué sucede? Dado estas caracterizaciones de la provincia y el inconsciente colectivo del que vive en Catamarca, sabe que dado a estas inequidades territoriales, digamos, trabajar en el rubro privado ahí no es tan sano, no es tan real, no hay tantas garantías, entonces siempre optan por el empleo público. Ese trabajo se vino haciendo muy fuerte con el gobernador, ha realizado muchas políticas de inclusión, becas de trabajo para que con las empresas vayan capacitando, se integren al rubro privado, y hemos logrado en el 2023 equiparar la masa salarial en lo que es público y privado, lo cual fue histórico. Pero bueno, de nuevo, volvemos como queriendo arrancar porque vemos que hay otra idea y que complica realmente a lo que es la provincia para poder seguir manteniendo un estándar de recaudación que hoy por hoy, la recaudación provincial es el 20% de lo que a nivel de todos sus gastos públicos puede afrontar. Entonces, obviamente necesitamos la cooperación del municipio, de la nación, para poder desarrollar las actividades que también están relacionadas con los municipios en sí mismos. Así como la provincia firmó el consenso fiscal con Nación. Y esa misma figura nosotros la llevamos más abajo, es decir, a nuestras localidades. Tenemos 36 municipios. Es verdad que muchos municipios cobraron una cantidad de tasas que realmente, desde el análisis que nosotros hicimos, eran incobrables. Realmente había que hacer un sinceramiento en lo que es el cobro fiscal a nivel de los gobiernos locales. Entonces, bueno, trabajamos también en un consenso municipal con la provincia. De esos 36, 29 se adhirieron. De esos 29... logramos hacer que hay algunos municipios que tienen hasta 30 tasas, se reduzcan a 6, que hoy operativamente están cobrando no más de 3, como también lo plantea Cristian. Es decir, hay que sincerarse en muchas cuestiones de políticas fiscales. Las provincias hacemos ese esfuerzo, pero también entendemos, y en el fondo de la cuestión sana, que si no lo hacemos con diálogo, con construcción, con políticas públicas que se entiendan las problemáticas para que la competitividad sea también equitativa a nivel de la competitividad territorial, porque ya de por sí Catamarca, al no tener capacidad de salir al Pacífico, ya estamos bloqueados, si no es por el lado de los puertos de Rosario y Buenos Aires. Entonces,
realmente, si lo vemos por ese lado, si entendemos también que nosotros hemos bajado nuestras tasas, inclusive para lo que es la producción, en lo que es agropecuario y ganadero, nosotros no cobramos, alícuota cero, por ejemplo. O sea, son incentivos fuertes al campo, que también hemos logrado eliminar un cierto grado de especulación que habíamos notado en una política seria, de decir, sinceremos no a las personas que tienen, las empresas que tienen campo y no lo producen en Catamarca. Entonces, las alícuotas ahí se pusieron un poco más exigentes, nuestra base fiscal a nivel inmobiliario era la más baja del país, equiparamos un poco a lo que el resto de las provincias están manejando, y al mismo tiempo les dijimos, listo, si bien hemos hecho un ajuste a nivel inmobiliario, también necesitamos que ustedes produzcan el campo y no especulen, porque si no, para salimos todos. Entonces, lo que genera de producción en lo que facture, tanto compra como venta, puede ser reducido en virtud de la cantidad de superficie que usted está ejecutando sobre ese campo en el impuesto inmobiliario, hasta llegar a un punto de que si cumple ciertos esquemas en un sistema progresivo, cero de alícuota. O sea, no pagaría nada, el inmobiliario le salía gratis. ¿Pero qué? En virtud de que de un crecimiento general y regional. Dicho eso, para nosotros es muy bueno poder contar la realidad del interior, y sin qué hablar de si me tengo que meter ya al interior profundo de la provincia. Vuelvo a decir, 1000 kilómetros de vías se perdieron en Catamarca. No tenemos vías reales que usen para poder nosotros ser competitivos a nivel ferrocarril. Desde la vicegobernación se está trabajando muy fuerte con India para ver si pueden venir e implementar una salida al Pacífico. Nosotros teníamos, para conectarnos al límite con Chile, eran 200 kilómetros de vía. Y para conectarnos desde Chile a Potrerillos, que era el punto más cercano de vía férrea, eran 250 kilómetros. Y de ahí ya salíamos al Pacífico con zona ferroviaria a través de los puertos de Chile. A ver, no es mucho si se analiza a nivel regional la inversión, y que generaría un poquito más de competitividad general y regional, y todos nos ayudaríamos a ayudar. Pero esas políticas tienen que ser conjuntas, tienen que ser charladas, tienen que llegar también. Desde el Ministerio de Producción realmente están haciendo un trabajo muy fuerte dando este tipo de beneficios, llamándole a las empresas a ver qué necesitan. El otro día hubo una reunión en Casa de Gobierno con toda la industria textil por este fenómeno que les comentaba de que es muy complejo para estas empresas poder sostener la producción de lo que producen en materia de la industria textil. Y bueno, entonces nosotros colaboraremos por un tiempo para ver cómo vamos a poder soportar, digamos, esta presión de decir mañana qué va a suceder. Hoy nosotros no queremos que se nos vaya gente, no queremos que queden gente sin trabajo, sabiendo que después de alguna manera el Estado provincial lo va a tener que salir a reparar o buscar la manera para que no quede gente sin trabajo. Pero bueno, en términos reales, nosotros tenemos hoy por hoy 3 ejes clarísimos y sobre eso nos queremos concentrar, que es el turismo principalmente, porque la verdad es la minería como esencia, para nosotros es lo más importante. El turismo, quienes tienen la oportunidad de haber ido a Catamarca pueden saber de los lugares maravillosos que existen, de la zona de volcanes. La verdad que quien pudo ir a Antofagasta de la Sierra puede decirlo, porque hay que verlo para poder describirlo. Y bueno, y obviamente lo que es la producción. La matriz productiva es la que nosotros apostamos, damos muchas exhibiciones de impuestos a todas las empresas, les damos inclusive a la casa matriz, la donde se produce, la exhibición de impuestos, y a los puntos de venta la deducción por masa salarial adoptada para la generación así de poder seguir dando incentivos. ¿Todo en virtud de qué? De un costo, que nosotros preferimos tenerlo por nuestra realidad catamarqueña, por lo que tenemos que hacer para poder salir adelante y seguir sosteniendo las empresas y el trabajo privado, y tratar de buscar emprendedores que lo quieran hacer. Pero tenemos ese flagelo de esa falta de inyección de la infraestructura nacional que nos permite hacer ese salto de calidad y poder generar cierto grado de competitividad. Y estoy hablando a nivel regional, ¿no? Creo que muchas provincias también en ese sentido se pueden sentir identificadas, y en ese sentido nosotros, bueno, acompañando en este proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy claro también el panorama de Catamarca, y me parece que nos permite contrastar mucho la realidad de una provincia del interior y con las particularidades productivas de Catamarca con lo que nosotros vemos en la provincia de Buenos Aires. Y quiero resaltar de lo que planteó Pedro, la concepción de competitividad como algo multidimensional, ¿no? Que involucra cuestiones de infraestructura, de conectividad, de desarrollo técnico, tecnológico, recursos humanos, de condiciones naturales, y tiene la parte impositiva como uno de todos esos
elementos y que muchas veces, muchas provincias, por falta de toda la complementación que implica poder desarrollar una política de competitividad, terminan enfrentando costos, como que mencionaba Pedro, que es, bueno, lo que no tengo acá lo tengo que compensar desfinanciando al fisco, porque no queda otra que darle la rentabilidad a los emprendimientos, sacrificando ingresos fiscales que después son menos recursos para desarrollar políticas públicas de la provincia. Entonces ahí me parece que el planteo de Pedro, y más para una provincia como Catamarca y la realidad de muchas provincias del interior, es un planteo de, que aparezca el Estado Nacional con una visión global, entendiendo el federalismo fiscal como un sistema solidario que vaya permitiendo que la competitividad genuina en cada una de las provincias se gane no a expensas de financiar los fiscos locales o de complicarles la recaudación, que después, bueno, y que tampoco sea yo te cobro 2, yo te cobro 1 y una especie de pulseada, ¿no? Entre, y eso, el diálogo que vos decías y cómo acordar con provincias limítrofes también es parte de esto, sí. Totalmente. Y permíteme avanzar, no estoy hablando de subsidios, ¿eh? No, está bien. Estoy hablando de inversión en infraestructura para buscar y si hablara de subsidios tampoco habría problema, pero no estás hablando de eso. Pero bueno, excelente, Pedro, ¿no? Y justamente en el marco de lo que es este congreso nos aporta una visión que desde la provincia de Buenos Aires nos interesa que se escuche, que se vea y que también se entienda, porque como decía Cristian, lo tenemos también al interior de la provincia, estas situaciones de inequidades territoriales que hay que atender. Bueno, Juan Manuel, en el marco de las presentaciones, ¿qué entendés vos que es el fondo de la discusión entre tratamiento fiscal, competitividad y qué caracterización haces del sistema fiscal federal en ese sentido? Bueno, gracias Augusto, Cristian, por la invitación, un placer para un bonaerense estar yo soy bahiense, para estar en un congreso de productividad de la provincia es maravilloso y poder tener estas discusiones, ¿no? Que me parece que nos la debemos. Yo te voy a contradecir, vos dijiste que alguien te iba a contradecir en esto de que estaban todos cómodos con la crítica al federalismo y yo te voy a contradecir y te voy a decir por qué, si me permitís, ¿no? La nación está cómoda, muchas provincias están cómodas, porque hay muchas provincias, y no hablo de lo que dan y lo que reciben, porque ese es un esquema y un debate complejo, pero el problema del federalismo fiscal viene de mucho tiempo, como vos decías, pero hay muchos que están cómodos. Las provincias que cuando se dictó la ley de coparticipación allá hace muchísimos años no tenían las regalías mineras que tienen hoy, las regalías petrolíferas, están cómodas, ¿sí? Porque tienen un flujo de fondos que sumado a la copa le da una espalda muy importante. Entonces, ¿quién quiere tocar la copa? Hablando de extorsión, obviamente, la palabra extorsión, en el Pacto de Mayo, que fue de julio, en el primer boceto se decía que la ley de coparticipación era extorsiva. Bueno, es una ley nacional, ¿sí? Que de extorsiva no tiene nada. Que podamos discutir o que debamos discutirla y que debamos reformularla, absolutamente sí. Además es un mandato constitucional. El problema es que estamos cómodos, muchos están cómodos en este esquema. Entonces, ¿cómo pensamos esto? ¿Cómo pensamos? Porque el título es Federalismo Fiscal y Competencia Interprovincial en la Argentina Libertaria, ¿no? Y claro, el planteo es a partir de cómo bajamos o cómo deberíamos bajar impuestos y nunca debatimos, como lo estamos haciendo acá, sobre competencias, sobre funciones, sobre servicios. Seguramente si a un empresario le preguntan si prefiere que le bajen la alícuota de ingresos brutos o que le den un tren para sacar su producción de Catamarca cercano al lugar donde está produciendo, seguramente la respuesta sea dame un tren, dame un servicio público cercano donde estoy realizando mi actividad productiva o dame otro tipo de servicios que me permitan agilizar, hacer más eficiente esa producción. Es algo que hoy evidentemente no lo tenemos en muchos lugares del país y eso genera que la competencia interprovincial sea meramente vinculada a la baja de impuestos, ¿sí? Y el sistema no pretende la baja de impuestos, el sistema pretende razonabilidad en la aplicación de los impuestos, ¿sí? Estamos de acuerdo que ingresos brutos es indirecto, ¿sí? Y estamos de acuerdo también en que es un impuesto que se ha tornado a lo largo del tiempo en distorsivo, pero no porque sea plurifásico, porque originalmente fue plurifásico, originalmente fue en cascada, pero fue pensado con una simplicidad que hoy no tiene.
Entonces, IVA mochila o un mejor impuesto a los ingresos brutos. Yo creo que nadie tendría dudas que es un mejor impuesto a los ingresos brutos que un IVA mochila, un super IVA o como quieran llamarlo, que nadie hay discutiendo sobre cosas que no hay definiciones, además, Augusto, Cristian, lo hemos charlado. Nadie dice cómo va a ser, de qué manera se va a instrumentar, hacia dónde quieren ir, cómo van a distribuir ese IVA mochila, lo va a cobrar cada uno, a la española lo va a cobrar, va a ser una sobrealícuota o va a ser una alícuota general que después se va a distribuir con qué sistema, con el de Copa, con cuál otro. Nos plantean un montón de cuestiones que están alejadas de las posibilidades ciertas de producirse, ¿sí? Porque para ir a un super IVA, un IVA mochila o lo que fuera, hay que modificar no solo la ley de IVA, sino la ley de coparticipación. O por lo menos tener un régimen de coparticipación específico para ese sistema. Yo celebro estos encuentros porque muchas veces nosotros hacemos la dialéctica académica que muchas veces queda en la nada. En la universidad discutimos, debatimos, llegamos a un montón de conclusiones que nadie las aplica. Veo que hay lugares como este y muchos otros donde, o algunos pocos otros mejor dicho, donde podemos instrumentar las ideas de la academia, las ideas del debate profundo en la práctica. Pero lo que vemos es una pura dialéctica que no persigue esa idea, es solamente plantear ideas, plantear objetivos, como si eso resolviera el problema, y la verdad que efectivamente no lo resuelven, sino que lo ahondan la problemática. Entonces me parece que ingresos brutos lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para mejorarlo. Si ustedes miran la historia de ingresos brutos, los grandes problemas con ingresos brutos, la gran debate y la gran discusión se da, como decía Cristian, desde la instauración de esos super regímenes de recaudación. Es así, es clarito que es desde ese momento. Claro, esto está complementado con algo que es importante. La presión fiscal, que decíamos hoy, primero tenemos que decir cómo la medimos, ¿sí? Qué incluimos, qué no incluimos. Algunos incluyen las tasas municipales, otros dicen, no, mirá, como es prestación de servicios, ahí no sé. Bueno, es un debate complejo desde lo técnico, pero primero el mito de la presión federal, la presión fiscal en Argentina, cuando uno mira indicadores del Banco Mundial, no estoy hablando de nadie amigo, o del Banco, o de la misma OCDE, se da cuenta que Argentina no tiene la presión fiscal que nos quieren hacer creer que tiene la Argentina. Claro, no la tiene porque no tiene los servicios suficientes para, digamos, los servicios tan buenos y de tanta calidad como para poder financiarlos. Entonces, probablemente lo que nosotros tendríamos que esperar es una mayor presión fiscal con mejores servicios. Eso es lo que tendríamos que pensar en Argentina y así nos igualaríamos a los países del mundo. Porque los países del mundo, los que nos queremos parecer, en general, salvo algunas excepciones, en algunas circunstancias particulares, Irlanda en algunas empresas, o algunos rubros, o algunos otros ejemplos que se dan, la presión fiscal es mucho más elevada que en Argentina, con muchos mejores servicios y con muchas mejores prestaciones a cargo del Estado. Entonces, el planteo es, hay un montón de cuestiones que me parece que tenemos que seguir discutiendo, que seguir debatiendo, que seguir mejorando. Sí. La provincia de Buenos Aires, efectivamente, Cristian lo ha hecho, creo que todavía tienen mucho para mejorar todas las jurisdicciones en términos de ingresos brutos, pero me parece que esa discusión de bajar ingresos brutos como mecanismo o bajar impuestos provinciales como único mecanismo para lograr una mejor competencia interprovincial, no solo no es posible hoy, no solo no es deseable, sino que además es inconstitucional, porque ese proyecto de ley de coparticipación que nos dio el constituyente en el 94, habla de que el reparto tiene que ser por competencias, servicios y funciones como uno de los puntos. Segundo punto, por la cantidad de la población. Tercer punto, por la dispersión de la población. Pero nadie se acuerda que el legislador en el 94 incorpora un dato muy caro a nuestros sentimientos, en términos generales, yo diría colectivos de los argentinos, que es la solidaridad. Y un grado de desarrollo equitativo. Esa solidaridad tiene que lograr un grado de desarrollo equitativo entre las jurisdicciones. Este es el mandato del constituyente para la reforma de la Constitución. Y nos lo olvidamos y nos hacen creer que los argentinos no tenemos que ser solidarios. No es una opción, Augusto, Cristian o Pedro. Es un mandato constitucional incumplido desde fines del 96. Para no sacar cuenta, lo hice. Pues soy abogado, se dan cuenta. Entonces, tenemos una deuda con el sistema y esa competencia interprovincial se va a poder dar sanamente cuando tengamos un nuevo régimen de armonización, llamémoslo coparticipación o llamémoslo como querramos. Y en esos regímenes de coparticipación tenemos que revisar el convenio multilateral.
¿sí? No solo la ley de coparticipación, porque el convenio es un instrumento muy importante para la distribución de ingresos brutos. Entonces yo creo que con todo eso, cuando tengamos eso en discusión, que nadie lo quiere discutir, ¿sí? Por lo menos de la Nación nunca he visto la puesta en práctica real de un ámbito para debatirlo. Estuvo en el Consenso Fiscal de 2017, estuvo mencionado en el Consenso Fiscal de 2022, estuvo mencionado en el reciente pacto, pero nadie ha visto, alguien vio alguna comisión que se constituya para hacer esto. Y esto debiera ser en la usanza de la modificación del Código Civil y Comercial. En todo el país, discusiones serias, académicas, en el ámbito profesional, con la participación del sector público y del sector privado, trabajando juntos en ver cómo hacemos y a dónde vamos. Me parece que hasta ese marco no esté dado, nosotros lo que tenemos todavía es una gran deuda. Seguimos en deuda. Y a veces las leyes no resuelven los problemas, pero en este caso creo que una ley de coparticipación junto con otros mecanismos de armonización, convenio multilateral y todos los otros laberintos de coparticipación que hay, ITC y otros muchos impuestos más que tienen estos problemas o estas modalidades de distribución, me parece que sería barajar y dar de nuevo, metiendo en la bolsa todos los nuevos condimentos que tuvimos desde el 94 hasta ahora y que en ese momento eran absolutamente impensados. Hay mucho para hacer y me parece que estos ámbitos en la vida real y cotidiana, con la productividad detrás, nos permiten que quienes tenemos que debatirlo, lo debatamos fuertemente con el sector privado, el sector público y la academia, dentro, si la queremos separar del sector público, en ese debate. Ahora hacemos un cierre. No, excelente, Juan Manuel. Y yo diría que lo que contradijiste de lo que yo dije no es tal contradicción, sino que refuerza, que creo que es un punto que explicó excelentemente bien Juan Manuel. Para los que no están en los detalles, ¿no?, de las discusiones, desde el año 88 tenemos una ley de coparticipación que distribuye con coeficientes fijos entre las provincias la recaudación de una serie de impuestos y a cada provincia le toca un porcentaje. No sé, a la provincia de Buenos Aires 20% le toca aproximadamente, ¿no? Y es un coeficiente fijo. No importan las circunstancias, no importa nada. Y se decidió en el 88 con esa situación coyuntural, esa correlación de fuerzas, se votó en el Congreso esa distribución. Y es muy cierto lo que dice Juan Manuel. Algunos, el porcentaje que les tocó los deja cómodos y tranquilos, y a otros los deja en una situación muy inequitativa, ¿no? Lo que se dice siempre a la provincia de Buenos Aires. Hasta esa ley recibía alrededor del 28% de los recursos de Copa y a partir de la ley el 20%, o sea, perdió 8 puntos, aportando el 40% de los recursos recaudados. Que tiene que ver, y yo ahí no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Juan Manuel, con que tiene que ser un régimen solidario donde provincias que generan una mayor capacidad de recaudación porque tienen mayor riqueza, mayor producción, subsidien cruzadamente el desarrollo de provincias que relativamente están peor. Ahora, eso tiene que seguir una lógica y no puede ser congelado en un momento del tiempo. Eso digo, cualquier tributarista, cualquier especialista en federalismo fiscal te va a decir, y congelar unos prorrateadores de recaudación, de distribución secundaria, digamos, en un momento y dejarlos así, y no, ese sistema no va a funcionar bien. Entonces, y para hacer un cierre, una reflexión de cada uno, ¿cómo romper eso en un debate que no es el que lo plantea el Gobierno Nacional, porque no es un debate como lo planteaba Juan Manuel, serio, honesto, riguroso, solidario sobre todo? ¿Cómo salir de ese planteo de juego de suma cero, que es yo gano si le saco al otro? Y hoy la ley de coparticipación es eso. Buenos Aires tiene el 20. Si sube 2 puntitos, bueno, ¿a quién le sacó? Porque la suma de la distribución da 100, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de ese debate así planteado cuando además la lógica política lleva a que si yo soy senador de Catamarca, ¿no?, y se vota sacarle un punto de coparticipación a Catamarca, no podés volver a la provincia, básicamente. O sea, ¿quién va a levantar la mano en el Congreso diciendo, sí, yo entrego
un punto de lo que me toca. Así corresponda técnicamente, en niveles... Entonces, está hace 30 años, se cumple el año que viene, incumplido el mandato constitucional de 1994, que para 1996 tenía que haber una nueva ley de coparticipación con criterios solidarios de devolución, de solidaridad, que no existe. Entonces, en esta hoja de ruta, una breve, para no extendernos, porque ya estamos, creo que pasó de tiempo, de cada uno, y ahora vamos a hacer la vuelta al revés. Igual, cada uno más o menos me parece que adelantó sus ideas, pero concretamente, ¿cómo se imaginan esa discusión en la Argentina libertaria? Porque mientras uno trata de dar estos espacios de debate, del otro lado te tiran, no, acá no se puede discutir, acá es un ring y mátense a trompadas, no discutan, ¿no? Bueno. Dijiste al revés, ¿no? Sí. Es que la Argentina libertaria, la solución debería ser muy sencilla, Augusto. Esos puntos que tiene que ceder, lo tiene que ceder la nación. Una nación que no realiza obra de infraestructura, que no da servicios a las provincias, que se ha alejado por decisión propia y que lo pone como una bandera de esto, esos puntos los tiene que ceder la nación. Y ahí no tendríamos ningún problema. Deberíamos hacer esto. Estamos en un estado casi minarquista, digamos. Entonces, que lo hagan y que le den la plata. Esto es lo que han hecho, lo que hicieron los gobernadores la semana pasada firmando esto. Denos la plata a nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Uno pasa por cualquier ruta de la provincia de Buenos Aires, yo vivo en Capital, voy a mi casa el fin de semana a Monte y ves obras, 2 o 3 obras paralizadas, conectores de rutas y autopistas. Digo, no estoy hablando de cosas poco importantes que dan seguridad vial, mejor transitabilidad, etcétera. Entonces, ahí está la solución y esa es claramente ese el problema. Y además reconocer, como tuvo la provincia el Fondo de Reparación Histórica, reconocer no solo Buenos Aires, que fue la principal perjudicada, porque quien decidió eso fue el gobernador de la provincia en la época de Alfonsín, quien cedió, ¿sí?, esos puntos de coparticipación. Podría contarte, después te lo cuento en verdad, como me dijeron cómo se negoció eso, quién lo negoció. Pero digo, esa es la solución. Alguien tiene que ceder en esto como la película. El que tiene que ceder en este caso es la nación para poder reformular el sistema. Hay muchos buenos trabajos hechos sobre el tema. Hay uno de la Universidad de La Plata, hay varios del CFI, hay varios que hicieron Oscar Bertea en su momento y Pablo Garat. Hay muchos proyectos dando vueltas que son muy buenos. Tenemos la base para empezar a discutir, no es que no la tenemos, ¿sí? Lo que pasa es que en esto vamos a tener que utilizar las transferencias durante un tiempo determinado, como decía Cristian, para cambiar, si cambiamos el impuesto a los ingresos brutos, para modificar la ley de coparticipación y entender que eso debe ser de esta manera. Ahora, si no comprendemos que el régimen es solidario, estamos perdidos, ¿sí? Porque el régimen lo que te pretende, y con esto termino, es volver al régimen anterior, al que estuvo vigente en la 22-21, del 76 en adelante, ¿sí? Entonces, ese régimen tenía 3 criterios: brecha de desarrollo, cantidad de población y índice del 73 en adelante. Brecha de desarrollo, dispersión de población y cantidad de habitantes. Daba un indicador que era más o menos serio y es al que el constituyente quiso volver. Ojalá tengamos algún parámetro de ese tipo que además permitiría que el parámetro no sea fijo, sino que se vaya reconstituyendo. Esto creo que era el de la 22-21 era cada 3 meses, si no me equivoco, que se reconstituya cada tanto y que mantenga porcentajes que se adecúen a la realidad. Y siguiendo con esa línea, Augusto, yo te diría que desde la provincia, para nosotros es muy clave la apertura y el diálogo, que por ahí no lo veo mucho, digamos, por parte del Estado Nacional. Entonces, si podemos hablar, podemos construir, nosotros todas las políticas las tenemos. Hay una transversalidad en el resto de las provincias del norte, entonces sabemos cuál es la realidad, sabemos lo que necesitamos, están los proyectos, no hay duda que están los proyectos, pero por supuesto necesitamos sentarlo, decirle esto queremos hacer, y si eso genera una especie de apertura en lo que es la distribución de la coparticipación en virtud de estos proyectos, bueno, lo debatamos, donde haya puntos en común, lo debatamos, y donde no nos demoremos por esos puntos, es decir, donde no haya acuerdo, listo, lo veremos después, pero lo que haya, yo siento que estamos muy bloqueados en que no podemos avanzar en ningún sentido, y hoy sí tenemos elementos en común que podemos trabajar, que podemos construir. Nosotros en las provincias vemos que tenemos la apertura, todo el tiempo nos estamos hablando con los fiscos, estamos sabiendo la realidad, estamos viendo cómo nos manejamos, cada uno lo aplica en virtud de su, obviamente, necesidad y conveniencia, no hay duda, pero bueno, obviamente nosotros sabemos que si crecemos como región es mucho mejor, ni hablar a nivel país. Gracias.
Bueno, breve comentario. Desde nuestro punto de vista, ¿no?, desde la provincia de Buenos Aires, las motivaciones del gobierno nacional para plantear la necesidad de que pase la motosierra a nivel provincial no se manifiestan en los números. En 2024 el consolidado de las provincias tuvo superávit. O sea que es mentira que haya un problema subnacional en términos de resultado fiscal. En primer lugar eso. En segundo lugar, yo creo claramente que la motivación política del gobierno nacional es agredir a la provincia de Buenos Aires. Es agredir a la provincia de Buenos Aires y condicionar al resto de las políticas del centro que en este reparto de la coparticipación que resulta desde la Constitución del 94 con los sucesivos acuerdos y pactos fiscales que se fueron firmando, claramente son las provincias que tienen una mayor dependencia de los recursos propios. La provincia de Buenos Aires, la mitad de los recursos son de origen provincial, la mitad son de origen nacional. Como comentaba Pedro, hay provincias, sobre todo del norte argentino, que tienen una relación 60 o 70 de origen nacional, 30 de origen provincial. Claramente, si nosotros sentamos en una dinámica de competencia y de subirnos al ring, como decía Augusto, a bajar impuestos, la carrera, el descenso hacia el fondo, ¿no? Se llama. Claramente, los más perdiosos y más perjudicados van a ser las provincias del centro. ¿Por qué? Porque tienen una dependencia mayor de los recursos propios. Por eso es un ataque frontal a la provincia de Buenos Aires y tiene un encono político y una razón política de ser la agresión del gobierno nacional a ingresos brutos, porque quiere pegarle al corazón financiero de la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires, en lugar de responder, como podría responder diciendo yo aporto más de lo que recibo, que bien planteaba Augusto cómo es la situación real, efectivamente en la distribución secundaria a la provincia de Buenos Aires le toca un porcentaje que si uno mira lo que aporta y lo que recibe, hay un residuo en contra. Lejos de eso, nosotros apelamos a sostener la solidaridad. Lo dice Axel permanentemente. Esto se trata de construir un país federal, realmente federal. Y para eso lo que tenemos que hacer es unir fuerzas entre las provincias y evitar la disgregación nacional a la que nos quiere conducir el proyecto libertario, poniendo a las provincias a competir, a bajar impuestos o a eliminar ingresos brutos. Y si fueran a plantear esa discusión, yo creo que la respuesta tiene que ser una coordinación federal muy potente y muy fuerte, donde planteemos la necesidad de, si van a avanzar, que haya un financiamiento nacional para la implementación de esas políticas, y eso es, como decía Juan Manuel, discutir la distribución primaria. Discutir la distribución primaria. Si el Estado Nacional no quiere hacer obra pública, no hace obra pública. Si el Estado Nacional no cumple con la provisión de bienes y servicios públicos, tal como establece la Constitución y las leyes, bueno, esos recursos deberían volcarse a las provincias. Y de esa manera todas las jurisdicciones podemos salir ganando sin necesidad de estar discutiendo si yo pongo de más, otro pone menos. Y después está la otra discusión que sí es de fondo, quizás es más difícil, que es efectivamente lo que planteó el constituyente, como se dice en la Constitución del 94, la necesidad de discutir una nueva ley de coparticipación federal, que yo creo que no puede perder de vista la avanzada que hubo por parte del Estado Nacional sobre potestades tributarias provinciales. Impuesto a las ganancias es un impuesto directo que está admitido constitucionalmente solo en caso de emergencia extraordinaria por tiempo determinado, se viene renovando constantemente y es un impuesto que detrae, o sea, le quita la posibilidad a las provincias de cobrar un impuesto a los ingresos, se cede al gobierno nacional y se coparticipa. Lo mismo pasa con el IVA. Lo mismo pasa con bienes personales. Bueno, todo eso es una avanzada del gobierno nacional sobre potestades reservadas para las provincias en la Constitución. En la Constitución. Hay una decisión de reservar esas competencias, ese poder tributario a las provincias y cederlo extraordinariamente a la Nación, y hoy está naturalizado que Nación cobra esos impuestos y se coparticipa. Bueno, me parece que hay mucho por debatir y discutir. Yo empezaría por ahí. Como, bueno, a ver, ¿qué va a hacer cada uno? ¿Cuánto estamos respetando el espíritu de esa Constitución del 94? Y luego, si ustedes quieren avanzar en una reforma de ingresos brutos, porque les parece un impuesto malo, distorsivo, bla, bueno, ¿cómo lo va a financiar el gobierno nacional? Porque esto no es una cuestión de las provincias. Nosotros, 3 de cada 4 pesos provienen de ingresos brutos y
Eso es el 40% de los ingresos totales de la provincia de Buenos Aires. Entonces no es que simplemente alegremente competimos, bajamos los impuestos y vienen más provincias, sino que se genera un problema financiero para la provincia de Buenos Aires y eso va a poner en crisis al sistema. Lejos de lo que piensa Milei, atacar a la provincia de Buenos Aires no le va a permitir ganarle a Axel en la elección provincial. Lo que va a hacer es generar una crisis muy profunda del sector público subnacional y arrastrar a las provincias a la dinámica de crisis en la que está el gobierno nacional y que no puede salir porque la motosierra no es la solución para lograr el equilibrio fiscal. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las reflexiones y bueno, y gracias a todos por estar acá. Muy interesante, seguramente habrá otros ámbitos, espero, para seguir discutiendo. Y ojalá el gobierno nacional proponga un tipo de debate con esta lógica y no lo que está haciendo. Muchas gracias.